¿Existe un terror más sutil y persistente que aquel que se esconde en la perfección de la repetición? Afirmo que la verdadera cripta de la existencia no está bajo tierra, sino en el calendario que marcamos con obstinada precisión. Permítanme guiarlos a través de una meditación sombría sobre el fenómeno más común y a la vez más catastrófico de la vida moderna, la rutina. No hablo de la disciplina necesaria para sobrevivir, sino de ese estado de sopor perpetuo, ese andar sin destino, donde los días se pliegan sobre sí mismos como hojas de papel manchadas por la misma tinta gris. Hoy desenterraremos los mecanismos de ese hábito que no solo nos consume el tiempo, sino que, en un acto de canibalismo espiritual, devora el alma y deja atrás una carcasa funcional, pero desprovista de la llama sagrada del asombro y del dolor. Miren a su alrededor, o mejor aún, miren hacia el interior. Sienten esa neblina, ese peso constante sobre el pecho que no es ansiedad, sino una expectativa aniquilada. Es la sombra de la previsibilidad. Hemos sido engañados por la promesa de la seguridad, buscando refugio en lo conocido, pero la seguridad, cuando es absoluta, se convierte en la más refinada de las prisiones, una celda acolchada donde los barrotes son los horarios fijos, y el guardia es el TIC, tac monótono, de un reloj que ya no mide el tiempo, sino la distancia entre nuestra vida presente y el recuerdo vívido de lo que un día fuimos. El alma humana, mis amigos, está diseñada para el vértigo, para el abismo, para la exploración del horror y de la belleza inaudita. Cuando encadenamos esa alma a una sucesión interminable de tareas idénticas, levantarse, beber el mismo elixir amargo, enfrentar el mismo camino pavimentado por el tedio, estamos negándole su derecho inherente al patos, y lo que no se ejercita en la pasión se atrofia en el silencio. La rutina no es solo una organización del tiempo, es un mecanismo implacable que busca reducir la complejidad del ser a una fórmula matemática, predecible y estéril. ¿Qué es un hombre o una mujer cuando su reacción ante el mundo es siempre la misma? Son autómata. Visten la mortaja del hábito sin saber que la han elegido. El mayor espanto no reside en ser enterrado vivo por la maldad ajena, como en mis cuentos, sino en sepultarse uno mismo día a día, con pala y ahínco, bajo capas y más capas de inercia psicológica. Este es el verdadero misterio que debemos abordar. ¿Cómo logramos, con tanta diligencia, sofocar la única cosa que nos distingue del polvo, que es nuestra capacidad para el terror existencial y, por ende, para la sublime alegría? Este viaje no será cómodo. Disecaremos la arquitectura del tedio, exploraremos por qué el cerebro anhela la novedad y cómo la negación sistemática de esa novedad lleva a una forma de locura silenciosa. Observaremos el corazón delator de la inercia, que late bajo la superficie pulida de una vida ordenada. Prepárense para enfrentar la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que sintieron algo que no fuera una pálida repetición de una emoción pasada? Hemos cruzado el umbral. Dejemos atrás el falso confort de la costumbre y descendamos al Lostrom de la conciencia repetitiva. Hemos entonces reconocido la prisión, pero nos falta comprender la arquitectura de sus muros. La rutina es, en esencia, la negación del azar, un pacto faustiano donde entregamos la posibilidad de lo sublime a cambio de la garantía de lo mediocre. Y este es el punto donde la psique humana, en su frágil búsqueda de equilibrio, traiciona su propia grandeza. La mente teme al vacío tanto como la naturaleza. El horror vacui que nos impulsa a llenar espacios en el arte y en la vida también nos obliga a llenar el tiempo con estructuras predecibles. El caos es la cuna de la creatividad y del desastre. Pero la mayoría de los mortales, aterrados por la perspectiva de un desastre, prefieren sacrificar la creatividad en el altar de la consistencia. Elegimos el tedio porque el tedio, al menos, no nos exige tomar decisiones radicales, ni enfrentar el espejo roto de nuestra insignificancia. Nos permite fluir, o más bien, ser arrastrados, por el río subterráneo de las horas que no preguntan ni responden. Piensen en el LSTR-M de la conciencia. Es un torbellino, y cualquier marino experimentado sabe que, si bien el corazón del Leister M es aterrador, la periferia ofrece una promesa engañosa de calma. La rutina es la periferia. Giramos lentamente, hipnotizados por la falsa seguridad de que el giro de hoy será idéntico al de ayer, sin darnos cuenta de que cada órbita nos acerca inexorablemente al centro donde la individualidad se disuelve por completo. Esta disolución es el verdadero entierro en vida. ¿Qué se pierde en este descenso? Se pierde la capacidad de sorpresa, y la sorpresa
sea dulce o amarga, es el catalizador de la experiencia genuina. Un alma rutinaria es un alma que ha perdido su agudeza perceptual. Los colores se opacan, los sonidos se amortiguan. El paladar, acostumbrado a la misma sustancia insípida, ya no registra el veneno ni el néctar. Se crea una especie de anestesia existencial. El autómata que se levanta a las 7, ingiere su café, recorre las mismas calles y ejecuta las mismas órdenes, ya no está viendo el mundo, está interpretando una memoria de él. Sus actos no son elecciones, sino meras ejecuciones programadas. Aquí encontramos la conexión profunda con la pérdida. Cuando la rutina se establece como ley suprema, perdemos la oportunidad de ser otros. Cada día es un potencial no realizado, un camino no tomado, un libro no escrito, y la acumulación de estos yoes no vividos crea una carga fantasmal que pesa sobre el espíritu. Es una procesión silenciosa de posibilidades abortadas que nos observan desde las sombras de nuestra complacencia. El miedo a perder lo que tenemos nos hace perder lo que podríamos ser. Es el deseo de control sobre un universo que es fundamentalmente incontrolable lo que nos obliga a crear estos microcosmos de orden falso. El resultado es una melancolía particular, distinta de la tristeza por un duelo concreto. Es la melancolía del espectro que observa su propia vida. Es el luto por uno mismo. Nos volvemos extraños en nuestro propio hogar espiritual. Esta condición de muerte lenta es la que alimenta la desesperación que muchos sienten sin poder nombrar. No es la falta de éxito, ni la escasez de bienes, sino la absoluta esterilidad del paisaje interior. Cuando el alma clama por una tormenta y solo recibe una llovizna previsible, el resultado es la sequía emocional. Para que la vida tenga sabor, debe rozar el peligro, debe tener el filo del destino incierto. La rutina lima ese filo, nos suaviza hasta convertirnos en guijarros pulidos por el río del tiempo, todos idénticos, todos destinados a rodar hacia el mismo mar de la indiferencia. Es hora de escuchar el latido bajo la alfombra. Es hora de localizar ese ruido rítmico, insistente, que nos acusa de haber silenciado nuestra propia voz. Silencio. Un silencio que, bajo la pálida luz de la conciencia, revela la verdadera naturaleza de nuestro tormento. Es el ritmo constante, el infame tic-tac que denunciamos en la sección anterior. Si escuchamos con atención, este sonido no proviene de un reloj externo, sino de nuestro interior. Es el corazón revelador del hábito. La complejidad de la rutina reside en su capacidad para imitar la virtud. Se presenta revestida del manto de la responsabilidad, el profesionalismo o la estabilidad. Pero bajo este elegante disfraz yace la fría espada del estancamiento. Este hábito de enterrar la novedad se convierte en una adicción. El cerebro, perezoso y eficiente, siempre buscará el camino de menor resistencia, y la repetición es el atajo definitivo para el menor gasto de energía. Pero lo que ahorramos en energía mental, lo perdemos en vitalidad. Permítame presentarles la primera gran encrucijada. Nos encontramos en el punto donde la complacencia se instala y el fantasma de la falta de tiempo se hace presente. ¿Cuántas veces, al contemplar un impulso de cambio, una pasión latente o una curiosidad genuina, escuchamos el murmullo interno no? Hay tiempo, hay cosas más urgentes. ¿La rutina exige su tributo? Esta urgencia autoimpuesta es la verdadera tiranía. Las tareas urgentes suelen ser las menos importantes para el enriquecimiento del alma, pero son las que mejor alimentan el sistema que nos mantiene cautivos. El corazón delator late. Observa cómo el miedo al desorden es mayor que el deseo de libertad. El desorden, el caos, la interrupción repentina de la línea recta, se perciben no como oportunidades para el surgimiento de un nuevo yo, sino como amenazas al statu quo. Y el statu quo de un autómata es su única identidad. Si la rutina desaparece, ¿qué queda? El aterrador vacío de la pregunta: ¿quién soy realmente sin mis deberes y mi horario? Es aquí, en este punto de melancólica introspección, donde me atrevo a detener nuestro descenso al abismo. Si esta fría disección del hábito y su capacidad para aprisionar el espíritu resuena en vuestras almas, si sentís el peso de este análisis y lo reconocéis como una verdad tácita, os invito a un breve rito. Si tu espíritu se siente reconocido en esta oscura cámara de análisis, si te das cuenta de que la fría mano de la rutina ya te ha alcanzado y deseas seguir el camino de la luz para comprender este misterio, únete a esta hermandad de almas que se atreven a contemplar el abismo. Suscríbete a Westchikaunao, deja tu huella con un me gusta y ayúdame a iluminar más rincones oscuros de la experiencia humana. Continuemos. La interrupción de la rutina, la anomalía, es lo que
nos rescata, pero evitamos la anomalía, creamos barreras, escudos de indiferencia contra el mundo exterior. Cuando surge la belleza, la ignoramos, clasificándola como irrelevante. Cuando aparece el sufrimiento, lo desviamos, clasificándolo como problema ajeno. Nuestra rutina se convierte en un capullo opaco que filtra la realidad, permitiendo que solo sobreviva la información necesaria para la siguiente repetición. La gran paradoja reside en que buscamos la rutina para evitar el estrés y la incertidumbre, pero terminamos generando un estrés crónico subyacente, alimentado por la falta de propósito y la negación de deseos profundos. Este estrés silencioso es mucho más peligroso que una crisis aguda, porque no exige una reacción inmediata, solo requiere que soportemos lentamente el deterioro de nuestra alegría. Es el veneno que se acumula gota a gota. Debemos ahora dirigir nuestra atención al gran enigma. ¿Dónde está el límite? El enigma no reside en cómo escapar, sino en por qué insistimos en permanecer. Los seres humanos somos las únicas criaturas que construimos voluntariamente nuestra propia jaula, y luego nos quejamos de la falta de espacio para volar. La rutina es el cemento, y el miedo, el ladrillo. ¿Qué tememos realmente cuando nos enfrentamos a la ruptura de nuestros hábitos? Tememos la responsabilidad de ser autores. Si mañana es radicalmente distinto de hoy, si es un mapa en blanco, nos veremos obligados a asumir la responsabilidad de cada trazo. La rutina ofrece la comodidad de la irresponsabilidad. No pude cambiar porque el sistema me lo exige. Es una excusa conveniente, una coartada para la cobardía existencial. Abandonar la rutina es, por lo tanto, asumir la terrible y gloriosa carga de la libertad. He es declarado autor y, inevitablemente, culpable de todo lo que sucede. Para ilustrar este enigma, consideremos la naturaleza de la creatividad frente a la del hábito. La creatividad es la búsqueda de lo nuevo, de la conexión improbable, del riesgo de la locura. La rutina es la búsqueda de la repetición, de la conexión garantizada, del refugio en una cordura vacía. El individuo atrapado en la rutina suele ser alguien que ha reprimido su vena creativa, transformándola en neurosis o en una obsesión por detalles triviales. Toda la energía que debería emplearse en construir mundos internos o externos se desvía al mantenimiento impecable del statu quo. Es una obra de arte invertida, donde la energía se gasta asegurando que nada nuevo suceda. Aquí, el tiempo se convierte en nuestro peor enemigo. En el ciclo repetitivo, el tiempo se vuelve indistinto. Perdemos la capacidad de afianzar recuerdos significativos. Nuestros días se funden en una masa amorfa. Los años, al mirar atrás, parecen haberse escurrido en una larga y gris tarde. Es la rutina la que nos roba el futuro, no solo el presente, porque al sustraer el contraste de la experiencia, niega la distinción entre los momentos, y sin distinción no hay historia, solo repetición. Debemos cuestionar la idea generalizada de que la rutina es beneficiosa. Si bien organiza el mundo exterior, desorganiza el interior. Crea una fachada de orden que oculta un mar de emociones reprimidas e impulsos sofocados. ¿Qué sucede cuando un impulso vital se niega sistemáticamente en nombre del orden? No desaparece, se transforma y se manifiesta de maneras peligrosas en adicciones nocturnas, destructivas, ajebatos girau, desproporcionados, más comúnmente, una profunda apatía que se confunde con calma. El enigma de la rutina, por lo tanto, es el enigma de la negación de la vida. Vivimos una vida en la que evitamos activamente los extremos emocionales, el dolor intenso y la alegría eufórica. Ambos exigen una respuesta, una ruptura con la rutina. El término medio es el territorio de la rutina, y es allí donde el alma, hastiada hasta el límite, comienza a rebelarse contra el cuerpo, lo que muchos llaman crisis de la mediana edad. No es más que el grito desesperado del alma que, tras décadas de encierro, finalmente rompe las cadenas de la previsibilidad y exige su dosis de caos y pasión. Pero antes del colapso, antes de la ruptura violenta, existe una forma más sutil de resistencia. El espíritu, incluso encadenado, siempre intenta enviar mensajes. Susurra que algo anda mal. Estos susurros se presentan en forma de sueños vívidos e inquietantes, ensoñaciones prolongadas o un inexplicable anhelo de escapar. Son las grietas en el muro de la rutina, y es en esas grietas donde debemos concentrarnos para encontrar la salida. Hemos llegado al punto de máxima intensidad, el clímax, donde la presión de una vida no vivida amenaza con hacer implosionar el ser. Es el momento en que el cuervo, personificación de la inevitabilidad y la memoria tortuosa, se manifiesta. Su grito no es nunca más, sino siempre más.
La terrible promesa de la rutina de que el mañana será simplemente una tediosa extensión del hoy. Romper con la rutina no es un acto superficial de rebeldía, sino una profunda reorientación metafísica. Es aceptar que la verdadera estabilidad reside en la capacidad de adaptación, no en la rigidez. El hombre que se aferra desesperadamente a su horario es como el marinero que, en medio de una tormenta, se niega a soltar el timón roto. No controla el barco, simplemente se hunde con él. La síntesis resultante es inquietante. La rutina es la negación de la muerte. Si podemos organizar cada segundo, si podemos predecir cada acontecimiento, creamos la ilusión de controlar el flujo del tiempo y, por extensión, evitar el final. Pero al negar la muerte, también negamos la urgencia vital que da valor a cada instante. La vida, para ser plena, necesita la sombra de la finitud. Es la conciencia de nuestra fugacidad lo que nos impulsa a buscar el pathos, la profundidad, la conexión significativa. El autómata que vive en la rutina actúa como si fuera inmortal. Irónicamente, malgasta esa supuesta inmortalidad en tareas banales y repetitivas. Debemos, por lo tanto, enfrentarnos al cuervo y aceptar el mensaje de que el cambio es la única constante verdadera. La única manera de infundirle alma a un día es introducir deliberadamente el desorden, la anomalía. No sugiero un caos irresponsable, sino la inclusión consciente de actos de serendipia forzada. Pequeños rituales de disrupción en una ruta diferente al trabajo, leer a un autor perturbador a mediodía, una conversación con un desconocido sobre el terror de la existencia. Estos pequeños actos de subversión son las grietas por donde entra la luz, permitiendo que el agua de la vida fluya de nuevo por un cauce estancado. La clave reside en comprender que la repetición solo es fatal cuando es inconsciente. La disciplina consciente, aquella que sirve a un propósito superior, el arte, el descubrimiento, la construcción de un legado, es lo que nos eleva, pero la repetición mecánica, la que solo sirve para mantener el sistema, es lo que nos hunde. La diferencia entre el artesano que perfecciona su arte y el esclavo que repite su tarea radica en la intención y la presencia. El artesano está presente en cada movimiento. El esclavo está ausente, esperando a que pase el tiempo. El gran triunfo sobre la costumbre no reside en su eliminación, sino en su dominio. Debemos poner la rutina a nuestro servicio, no al revés. Debe ser la herramienta que libere la mente de trivialidades, para que el espíritu pueda dedicarse a la contemplación de los misterios sublimes, el amor, el terror, el arte. Si permitimos que la rutina lo llene todo, se convierte en el misterio, y un misterio deprimente. Además, la rutina nos adormece, pero es en el despertar repentino, en el impacto de la realidad sin filtros, donde encontramos nuestra verdadera esencia. El cuervo clama, despierta, antes de que el silencio de la indiferencia se convierta en tu única compañía. Tras la tormenta de la revelación, solo queda el eco final, el mensaje legado de este sombrío viaje. ¿Qué conclusión podemos extraer de este análisis de la rutina que sepulta a las almas vivas? La conclusión es imperativa. A la vida es una obra de arte que exige una constante reinvención. La rutina es la goma de borrar que elimina las huellas de tu individualidad. Hemos aprendido que el verdadero terror no reside en lo que acecha en la noche, sino en lo que se repite a plena luz del día. La monotonía no es la ausencia de drama, es drama reducido al absurdo, repetido sin cesar. La clave para la resurrección del alma reside en la recuperación de la intencionalidad. Si cada acto, cada hora, está imbuida de un propósito consciente, si triviau un monumentau, la repetición pierde su poder hipnótico. El acto se convierte en un ritual, no en un hábito ciego. El legado de esta reflexión debería ser la puesta en práctica de una vigilancia melancólica. Debemos observar nuestros hábitos con la frialdad del científico y la tristeza del poeta. Cuando el tic-tac del reloj amenaza con convertirse en el único sonido de nuestra mente, debemos introducir una disonancia, una nueva lectura, un riesgo calculado, una conversación profunda que rompa la superficie pulida de la convención. Estos son los antídotos contra el veneno de la previsibilidad. ¿Qué ha cambiado? Nuestra percepción. La prisión no ha desaparecido, pero ahora vemos sus muros, y esa visión es el primer paso hacia la fuga. Acepta el dolor de la incomodidad, pues es señal de que la vida sigue latiendo. La complacencia es la etapa final de la negación. Y ahora, para aquellos que me han acompañado por estos oscuros corredores del autoanálisis y cuyos espíritus exigen una acción final para sellar este pacto contra el tedio existencial, les invito
a un último acto decisivo. No dejes que esta reflexión se pierda en la niebla de tu rutina matutina. Comparte este conocimiento, esta advertencia macabra, con aquellos cuyas almas parecen adormecidas bajo el peso de los días y sobre todo, en los comentarios, revela tu mayor terror. ¿Qué hábito, qué rutina amenaza más con enterrar tu alma? ¿Qué cambio radical introducirás mañana para romper las cadenas? Responde con la honestidad desesperada de quien está al borde del abismo. Que tus palabras sean el primer paso hacia tu liberación. La rutina es un pacto con el olvido. Recuerda, a la vida solo tiene valor en la medida en que la desafiamos. No seas un mero pasajero del tiempo. Sé el temido director de orquesta de tu propia tragedia sublime. Mensaje poderoso. El silencio de la costumbre es la confesión de que la muerte ya te ha reclamado. He vivido de tal manera que tu epitafio no será una lista de tareas cumplidas, sino un relato de terror estremecedor y alegría indomable.